Somos una pareja de gemelos. Somos especiales. No usamos armas como los españoles, ni herramientas como los esclavos. Desconocemos nuestro origen y, en verdad, no nos sentimos inclinados a indagar al respecto. No necesitamos salir de esta isla. Sabemos que el archipiélago español es muy extenso y que una compleja red navigatoria ciñe sus mares. La invención de la polea Genial. y el conocimiento probabilístico de los vientos garantizan la superioridad de los barcos españoles. Nosotros vivimos en dependencias de la gobernación de la isla. Nuestra habitación es cómoda. Disponemos de una cama, una mesa y una silla. Nuestros platos son dos, por supuesto, y están siempre bien provistos. Nuestra copa De cristal tallado. es lo único que tenemos de valor. Pasando la yema del dedo por su borde, produce un sonido puro que al modificarse según la copa esté más o menos llena, es música. La copa fue el regalo de los amos cuando empezamos a dejar de ser niños. Se nos permite salir y entrar libremente. Conocemos la mayor parte de las edificaciones que gobiernan la isla y aún nos aventuramos más allá cuando, furtivamente, visitamos a las hijas de los españoles. No se nos prohíbe andar por el jardín. Lo cuida una esclava llamada Lía. Y hay un estanquecito, sin peces. Nuestro trabajo consiste en inventar palabras para los españoles. En la entrega anterior, cuando estábamos por explicar cómo hacemos nuestro trabajo, tuvimos que interrumpirnos con motivo de un desacuerdo. Uno de nosotros recapacitó de pronto sobre la afirmación de que no nos interesa indagar en nuestro origen y declaró ahora tal vez sentirse dispuesto a esa indagación. En consecuencia, la entrega debe ser corregida. Donde recordamos, dice, No se nos ha dicho nuestro origen. se suprime el resto de la oración y va punto seguido. Sería mejor en realidad suprimir toda la oración. Nos pareció preferible, antes de hacer efectiva la corrección, consultar a Gabriel. Como decíamos, nuestro trabajo consiste en inventar palabras. Lo hacemos de acuerdo con un método cuyos pasos, tal y como describiremos enseguida y en su orden, son imprescindibles. No nos han sido enseñados por nadie, pero tampoco podemos en modo alguno decir que los hayamos inventado. El método que utilizamos para inventar palabras es el único posible. Y eso, seguro, podría ratificarlo toda pareja como la nuestra. Vamos a enunciar ahora los pasos del método que acompañaremos con un ejemplo. A. Descubrimiento. Tiene lugar cuando se da la coincidencia de que en una misma noche los dos soñemos una misma palabra que no estuviera previamente en el idioma. Por ejemplo, adebrar. El resto del sueño puede ser distinto para cada uno. En todo caso, no nos interesa. El descubrimiento exige simultaneidad. A menudo, una palabra que ha sido soñada solo por uno de nosotros es soñada por el otro en la noche siguiente. Eso de ningún modo la rescata o valida. Insistimos, las únicas palabras nuevas aptas para nuestro trabajo son aquellas que, coincidentes en el tiempo, se han presentado en el sueño del uno y del otro. B. Recuerdo. En el caso de, al despertarnos, advertir coincidencia en una misma palabra soñada, pasamos la mañana separados. Cada uno, durante esa mañana, tiene recuerdos de los cuales elige o se le impone uno. Cerca del mediodía nos reunimos para contarnos cada uno su recuerdo. Si los recuerdos resultan coincidir, la palabra soñada queda habilitada como invención. No es imprescindible que podamos establecer relación entre la palabra y el recuerdo. El hecho de que en la mañana que sigue haber soñado una misma palabra nueva, recordemos un mismo recuerdo, eso, y solo eso, ubica tal palabra en la categoría de las inventadas por nosotros. Desde luego, esa coincidencia de dos en el recuerdo es infrecuente.
La improbabilidad se multiplica por la de haber soñado a la vez una palabra que no estuviera en el idioma. Es cierto que somos gemelos. Nuestra identidad física y nuestra intimidad de siempre pueden explicar que nuestros pensamientos sigan un derrotero en común. Aunque las palabras que hemos logrado inventar son pocas, sin duda son más de las que el cálculo de probabilidades haría prever. La ley de ¿Qué probabilidades facilita el éxito de los españoles en la navegación? no nos rige en la invención de palabras para ellos. C. Significación y origen. Verificadas las coincidencias en sueño y en recuerdo, ya estamos seguros de haber inventado una palabra. Resta atribuirle origen y significado. Esto siempre es posible, nos lleve más o menos tiempo. El significado de adebrar, por ejemplo, es pensar, dialogar, reflexionar, etc., pero de manera tal que conduzca a la precisa acción correspondiente. No negamos que esta definición presenta dificultades, como por lo demás las presentan las definiciones de muchas palabras de uso consagrado. Lo importante es que, por lo menos en nuestro criterio, la palabra así definida es útil e incluso necesaria. En verdad, nos resulta difícil admitir que antes de nuestra intervención, el idioma no dispusiera de una palabra específica para designar ese significado. No sea de bravo, ¿acaso? ¿Cómo se las arreglaban los españoles cuyas acciones suelen ser tan importantes? ¿Cómo podían, por ejemplo, sostener una discusión sin contar con la posibilidad de que cualquiera de los interlocutores, en caso necesario, rectificara rumbos diciendo: estamos hablando sin adebrar? En cuanto al origen, toda palabra se origina en otras palabras. Sí, es fácil advertir que adebrar proviene de adherir. Además, oculto en adebrar está celebrar. ¿Cómo no celebrar el punto en que las palabras hacen nacer la acción? Establecidos el significado y el origen, finaliza nuestra tarea. Escribimos la palabra, su significado y origen, no el recuerdo por ser personal, en una hoja que depositamos en el buzón de la gobernación. Como ya dijimos, las coincidencias que dan lugar a la invención de palabras son infrecuentes. Así, este trabajo nos ocupa poco tiempo en realidad. Tenemos también otra ocupación que consiste en limpiar las letrinas de los esclavos. Ignoramos quiénes son los destinatarios de este informe. Pero podemos suponer qué preguntas se formulan sobre nosotros. En efecto, una pareja como la nuestra no puede prescindir del sexo. En esto también las hijas de los españoles se muestran curiosas. Por ejemplo, uno de nosotros está con alguna de ellas. Es la hora de antes de dormir. Se escuchan rumores de las chicas que van y vienen, cuchicheos, alguna risa. Todas saben que una de ellas tiene visita. Bajo la luz suave está la cómoda con frasquitos de colores, el espejo, la cama abierta, nosotros. Ella apoya la cabeza sobre el pecho de uno. Nunca puede estar segura de cuál de nosotros, gemelos, es él. Ella hace preguntas. Tratándose de sexo, nuestras respuestas son equívocas o engañosas. Para el sexo en pareja es necesario diferenciar el papel del hombre del papel de la mujer. El sexo requiere cada vez algo así como un nuevo acuerdo. Nos besamos apenas. Nuestros labios se rozan como en rúbrica. La hija de los amos nunca sabrá con quién de nosotros está. Él, con caricia firme, lleva la cara de ella hacia abajo con discreción. Ella se deja hacer. Él la ha vuelto de bruces sobre la cama. La muchacha está prometida. De otra isla vendrá el hijo de españoles que la lleve en matrimonio. Tal vez ya se acerca su barco pesado de insignias. Ella alza las nalgas para facilitar la penetración. Él, con la yema de los dedos, toca con la yema de los dedos su hendidura. El espejo nos devuelve nuestros cuerpos amistosamente. Sabemos cómo movernos ante él.
¿Cómo ubicarnos de manera que solo revele el sexo del hombre y el de la mujer quede en sombras? Ella, abierta, fragante. espera. Uno de nosotros acaba de decir algo que es obvio. Tal vez los destinatarios de estas entregas se formulen otras preguntas, no las que nosotros suponemos sin conocerlos. Uno de nosotros se avergüenza. Solo queríamos decir que no sabemos. Nunca sabemos si los españoles toman y usan las palabras que inventamos para ellos. Pero el líquido del sexo de sus hijas es nuestra certeza. ¡Gabriel no sabe lo que hace con nosotros! Gabriel no sabe lo que hace con nosotros. Gabriel no sabe lo que hace con nosotros. Gabriel no sabe lo que hace con nosotros. En el acto de la tercera entrega, le dijimos a Gabriel que estimábamos cumplida nuestra tarea al haber ya consignado lo esencial de nuestra forma de vida, trabajo y sexo. Él respondió que de todos modos era necesario continuar, y además de dejar el tema de cada entrega librado al azar o a nuestra voluntad, no estuvo dispuesto a comunicarnos quiénes son los destinatarios. Gabriel no sabe lo que hace con nosotros. Nosotros planteamos nuestras condiciones a lo largo de una disputa que duró varios días y de la cual la entrega interior es testimonio. Gabriel terminó por hacernos confidencias. Llegó a hablarnos de sus purificaciones. Y como nunca ningún español lo había hecho antes, demostró que conoce nuestras palabras y que recurre a ellas para lebrar. Y nos habló de ustedes, los destinatarios. Nosotros siempre habíamos soñado que en otras islas hubiera parejas como la nuestra, pero solo ahora lo sabemos. Los viajes de Gabriel trazan una red sutil entre todos nosotros, y ahora sabemos que nuestras entregas serán comprendidas y tendrán destino. Nosotros conocimos a Gabriel en nuestra infancia. Nos contaba de sus viajes. Nos hablaba de las pirámides españolas construidas gracias al poder de la polea para durar por siempre. Nos hablaba de los espejos tramposos que en algunas islas se usan para espiar al que se mira en ellos. Y de los salvajes que andan desnudos y desconocen la diferencia entre el sexo y las palabras. Las visitas de Gabriel siguieron, espaciadas. En esta nos encomendó este informe. Y al parecer, no partirá hasta disponer de la última entrega. Queremos hablar de Lía. Para hablar de Lía tenemos que hablar del castigo. En nuestra isla se llama castigo al acontecimiento que marca la entrada de los esclavos en la vida adulta. Las características del castigo varían para cada esclavo, así como la edad precisa en que se ejecuta. No hay necesaria correspondencia entre su índole y su Hay severidad. muertes por azar o por negligencia en la práctica del castigo, pero son infrecuentes. Por nuestra parte, no somos esclavos, sabemos que no estamos sujetos al castigo. En nuestra niñez lo temimos mucho. A veces preferiríamos el castigo a nuestra incertidumbre. Lía es hija de una esclava de la gobernación. Al morir su madre fue transferida a los cultivos en la parte baja de la isla. Eso fue en la época en que nosotros empezamos con nuestro trabajo de inventar palabras. Tiempo después fue traída de nuevo a la gobernación y puesta a trabajar en el jardín. Para entonces ya no era una niña, pero todavía no había pasado por el castigo. Nosotros, protegidos por el edificio de la gobernación, nos asomábamos para verla. Recordamos sus manos ágiles, la mancha dulce de la tierra entre sus dedos. Lía era morocha,
Así es como llamamos en nuestra isla a quienes tienen el pelo negro y la piel morena, lo que es excepción en general entre los esclavos, en general rubios o castaños como lo somos nosotros. A veces, inclinada sobre sus plantas, se apartaba el pelo de la cara con un soplido y este ademán. Hoy nos lo hemos confesado. A uno de nosotros le atraía y al otro le molestaba un poco. Hablamos de ella en tiempo pasado, pero está ahí. No se ha ido. Sigue trabajando en el jardín. Aun siendo morocha, Lía tenía los ojos claros. Pero no podemos recordar bien su cara de entonces. Una planta se marchitó. Al parecer, por exceso de humedad, quizá Lía no sabía que debía regarla poco. Otras veces hubo percances parecidos, pero este fue la ocasión para el castigo. Unos esclavos cavaron un pozo. Lo cavaron en el lugar donde el jardín se va perdiendo en el monte, que desde la zona más alta de la isla llega casi hasta los fondos de la gobernación. Allí no hay más que unas plantas sin importancia, que Lía atiende solo por su gusto. Tardaron mucho en hacer el pozo. Un pozo profundo y estrecho. De noche, el pozo era una mancha negra. Al amanecer trajeron a Lía. Una mujer de huesos grandes la tomaba por el brazo y había unos hombres. Lía tenía baja la cabeza. Sus ojos estaban en la sombra. La mujer la desnudó, como si Lía hubiese sido una española cuidada por su esclava. El cuerpo de Lía temblaba. Nosotros también teníamos frío. La tomaron por los brazos y la hundieron en el pozo. La enterraron hasta el cuello, echaron tierra alrededor, apisonaron la tierra, dejaron sola la cabeza brotando en la tierra y se fueron. Unas gotas corrían por la cara de Lía y caían en la tierra. La mujer volvió con un tachito y se inclinó. Con movimientos ásperos, le untó la cara, la frente con algo que parecía sucio y era miel. Salía el sol. La cara de Lía quedó como enmascarada por la miel. Después fueron llegando hormigas y otros bichos. Cuando la mujer volvió, con un trapo mojado le quitó las hormigas de la cara y espantó a una abeja. La desenterraron. Lía quedó en pie, tambaleando. Uno de nosotros quiso ir hacia ella, olvidando que no se puede interferir en el castigo. Pero el otro lo contuvo. Lía se repuso pronto. Solo le quedó la cara para siempre hinchada y un párpado caído. En la noche anterior a la primera de estas entregas, los dos soñamos la palabra redalí. Esta palabra no quedó habilitada porque no hubo recuerdos coincidentes, ya que uno de nosotros, en la mañana que siguió, reconoció no haber recordado nada. Esto no había sucedido nunca. Como la palabra no quedó habilitada, es inútil buscarle origen y significado. El otro de nosotros, esa mañana, recordó una travesura infantil. Una tarde encontramos, olvidada, una de esas redecillas que las esclavas usan para el pelo. Y fuimos al estanque, en el jardín. Allí había un montón de pececitos de esos que desde siempre sobreviven sin que nadie se ocupase de ellos. Nosotros los mirábamos. Y pusimos nuestra red.
Casi enseguida sacamos un pez. Saltaba y cayó al pasto brillante. Todavía saltaba cuando volvimos a poner la red y sacamos otro y otro y otro y otro. Al anochecer, el montón de pescaditos junto al estanque era dorado. Iban quedando menos peces, se hacía difícil capturarlos. Nos turnábamos. Cuando quedó solo un pez, vacilamos. Nos miramos. Tarde. Ya no quedaban pececitos. Cogimos un pescadito, lo pusimos en el agua, cayó hasta el fondo. Cogimos otros, les acariciábamos, les soplábamos como para revivirlos, los manteníamos en el interior del estanque. Pero era inútil. Anochecía. Pusimos los pescaditos en la red y los llevamos a nuestro cuarto para que no tuvieran frío. Esa noche lloramos. A la mañana siguiente los pescaditos estaban grises. En el estanque flotaban boca arriba los que ayer habíamos tratado de que volvieran a nadar. Todo ese día estuvimos quietos en nuestro cuarto jugando torpemente como idiotas. Al día siguiente, una esclava se llevó los pescaditos de nuestro cuarto porque tenían olor. Redalid siempre es igual. Y sus letras son distintas a las de las demás palabras. Lo sabemos porque así se presentó en el sueño. Nos parece que Redalid es solo para ser dicha en silencio. Esta palabra no es para los amos. Después de su castigo, Lía nos evitaba. Nosotros nos sorprendíamos mirándola. Ella trabajaba en el jardín. El pozo aquel había sido vuelto a llenar enseguida y ella puso otra vez plantas allí. Una tarde, uno de nosotros le contó después al otro que Lía, mientras él desde lejos la veía trabajar, lo había mirado. Contó que ella lo había mirado durante un instante largo, como quien dibuja un signo. Decidimos que uno de nosotros se acercaría a Lía. Tal vez, si hubiéramos tenido armas como los españoles, habríamos peleado por ella hasta la muerte. Ya, pero el que entonces se acercó no fue el que ya había mirado. Fue el día siguiente, al atardecer. Contó que habían caminado juntos, siguiendo el curso del arroyo, y que habían hablado de cosas sin importancia. Hablaron de cielo, de nubes, y dijo. Cuando anocheció, Lía, como quien escapa, volvió por el camino de los esclavos. El otro de nosotros volvió despacio, escuchando los pequeños animales en la noche. Desde entonces preservamos el acuerdo de alternarnos en los encuentros con Lía. Cada uno, cada vez, le contaba después al otro lo sucedido, de modo que Lía pudiese creer que el que estaba con ella siempre era el mismo. Sentíamos que Lía podía no aceptar que éramos dos. Tal vez lo supo siempre. Pero fue la única que no hizo preguntas. Hoy uno de nosotros dice que tiene miedo. Dice que tiene miedo. Desde hace tiempo tiene miedo de que el espejo de nuestro cuarto sea de esos que, como nos contó una vez Gabriel, se usan para mirar a quien haya dentro. Tal vez los españoles nos observen. Tal vez siempre estuvieron observándonos, dice. El otro de nosotros lo tranquiliza. Le explica que no hay motivo para suponer eso. Le hace admitir que es improbable. Pero le pregunta por qué. Si desde hace tanto tiempo tiene ese miedo, no lo dijo antes.
sabe por qué no lo dijo antes. Entonces, cada vez que el espejo nos refleja, me ocultas algo. No es para tanto. Sí es para tanto. Porque desde que ese de nosotros siente eso, cada presencia suya ante el espejo resulta haber sido falsa, mera publicación. Porque entonces todo estuvo secretamente dedicado a los amos supuestos tras el espejo. Él niega, humillado. El incidente nos ha alterado. En esta entrega nos disponíamos a hablar de Lía. Del primer beso. Pero ahora nos sentimos torpes e increíbles. El primer beso con Lía no tuvo nada de particular. Fue, suponemos, como cualquier primer beso entre una esclava y un esclavo. O tal vez incluso entre un español y una española. Pero en el siguiente atardecer, ese de nosotros que estaba con ella no era, naturalmente, quien la había besado el día anterior. Al encontrarse se tomaron de la mano. Como en otras tardes, siguieron el curso del arroyo. En el camino, él trató de besarla. No porque quisiera besarla en ese momento por primera vez, sino por suponer que ella esperaba el beso de quien ya la había besado la tarde anterior. Pero Lía rechazó el beso. Él, en un instante doloroso, creyó que Lía lo había reconocido diferente y que a él lo rechazaba. Hicieron unos pasos en silencio. Ella se detuvo y lo miró. Esperaba que él le confesara que no era quien la había besado la tarde anterior. Él nada dijo. Y con alivio escuchó. Él dijo después al otro de nosotros que escuchó cómo Lía le pedía perdón por no haberlo besado porque estaba triste. Caminaron en silencio. Llegaron al lugar donde el arroyo pasa entre sauces, se soltaron en la orilla. Lía se acercó. Él vio en el arroyo el reflejo de la cara de Lía. El temblor del agua volvía casi invisibles las marcas del castigo. Lía, desde el agua, lo vio mirar su reflejo y ocultándose la cara con las manos se puso a llorar. Él alzó la vista, la miró. Ella lloraba convulsa. Él apartó sus manos de la cara. Él la abrazó. Lía lloraba convulsa. Lía tenía la cara tan desnuda. Ella apretaba con fuerza el trozo de lienzo que las esclavas usan como pañuelo. Él tomó el pañuelo de entre sus dedos, húmedo. Lía lo miró. Y él, sobre su mano, hizo para Lía un conejito. Y ahora Lía ve el conejito y ríe entre lágrimas. El conejito acerca su hocico a la cara de Lía y con un beso le seca las lágrimas sobre la mejilla. Y ahora una mano acaricia al conejito y se alza hasta la mejilla de él. El conejito se retira y él la besa. Junto al arroyo se besan por primera vez. Así contó ese de nosotros el segundo primer beso.
nunca hicimos... ¡Nunca! Ninguno de nosotros hizo con Lía el sexo. El amor. Solo con Lía el sexo hubiera sido amor. No sabemos qué pasó. No sabemos por qué. Sabemos que nos rechazó por fin al uno y al otro. O para ella a uno solo que insistió. Intentamos buscar razones, pero solo encontramos pensamientos dispersos como piedras, como lajas en el suelo sin formar camino. Nos alternábamos en los encuentros con ella. Y naturalmente permanecía fija la doble función del que iba en su encuentro y el que permanecía acodado en nuestra ventana viéndola irse con el otro. A veces, antes de alejarse con el que la acompañara, ella detenía la vista en el que se quedaba. Y cada uno de nosotros ha sentido en esos momentos primero el alivio un poco torpe de decirse que al día siguiente sería él el que fuese con ella, pero también la distancia irreparable que nuestra condición, nuestra monstruosa condición de gemelos, trazaba entre ella y cada uno de nosotros. Nos preguntamos ahora si esas miradas leves al que quedaba en la ventana eran un mensaje, un pedido. Tal vez ella en verdad amó a ese de nosotros que desde la ventana la veía alejarse con aplacado dolor. No sabemos nada. Una vez, cuando uno de nosotros volvía con Lía desde el arroyo, un español se detuvo para mirar a Lía. Decidiéndose, con una voz breve la llamó para el sexo. Lía vaciló. No acudió inmediatamente como lo hace cualquier esclava, sino que vaciló. Lía no miró entonces al que de nosotros estaba con ella, pero él, después al contarlo, él juró, él supo que hubo en Lía ese momento de vacilación. Y él, solitario en el camino anochecido, mientras el español se satisfacía en Lía, él sabía que esa vacilación atormentaba la carita de Lía. ¡Redalí! Él sabía, mientras de al lado de acá de los matorrales que tapaban al amo y a Lía esperaban. Por nuestra parte nos satisfacemos en las hijas de los españoles. No Pero les como es interesa solo el amor de impulsado las hijas por de la los amos, inminencia del solo para barco pesado gozar de él. insignias que Hemos por sabido virtud del definir cálculo nuestro probabilístico de propio. los vientos y de las ágiles Generales poleas hemos españolas gastado a nosotros siempre está a mismos. punto de asomar sus velas sobre el horizonte de la isla. Estamos llenos de miedo. De repente nos anhela a los dos que los españoles puedan mirarnos por el espejo. Nos obsesiona imaginarlos del otro lado, sentados haciendo breves comentarios entre ellos, observándonos como pequeñas ratitas iguales. Sí, ya aceptamos que es improbable. Ya aceptamos que es Pero improbable. la probabilidad Pero nada la tiene que ver probabilidad con nada esto. tiene que ver con esto. ¿Cómo pudimos conformarnos ¿Cómo con que pudimos sea improbable conformarnos con que sea improbable si nuestro trabajo de inventar nuestro palabras trabajo de se inventar funda palabras en que se lo funda en que lo tiene improbable lugar? tiene lugar? Por supuesto, sería inútil preguntar a los españoles si eso significa. Preguntarles a los españoles si En nos todo caso contestarían que no. En cualquier caso, contestarían que no. Nos planteamos buscar ayuda en Gabriel, que es diferente de los demás españoles. ¡Los demás españoles! Pero uno de
nosotros se opuso. No porque desconfiemos de él. Tal vez Estas entregas sean nuestro castigo. Pero solo los destinatarios. Solo los destinatarios podrían entendernos. Finalmente, buscamos ayuda en Gabriel. Encontramos la solución para el problema del espejo. La manera de decidir la falsedad o veracidad del espejo es acceder por sorpresa, O mejor, inadvertidos, al otro lado de la pared a la que está adosado. tenemos un plan. Al guarda postado en la noche en la boca del corredor que, desde el salón de reuniones, lleva a las áreas reservadas de la gobernación, podremos eludirlo mediante el recurso de Emboscados entre los cortinados del salón, arrojar una piedrita a un rincón distante. cuando el guardia va a investigar, nos escabullimos por el corredor. Somos ágiles y silenciosos. Nos alumbramos discretamente gracias a un frasco de vidrio claro que hemos llevado preparado y protegido con un trapo. El corredor es seguramente curvo. Hoy mismo hemos dibujado un plano de cómo suponemos que son las áreas reservadas de la gobernación, Por el corredor, sin duda, se accede a un patio interior. al cual da la habitación que nos interesa. ¿Cómo distinguirla? Debe haber indicios. Por ejemplo, para que desde allí los españoles puedan mirarnos por el espejo sin ser vistos por nosotros, esa habitación tiene que poder oscurecerse. Entonces, las cortinas que la separan del patio deben ser espesas, mientras que las cortinas de las demás habitaciones seguramente permitan el paso de la luz y exigua en ese patio interno. Nuestras visitas a las hijas de los españoles nos han dado experiencia en lo furtivo, aunque en este caso no contamos con complicidades. Contamos con nosotros mismos, con nuestra alianza. Si en efecto descubrimos que el espejo es usado para observarnos, en esa habitación dejaremos un signo que habremos llevado preparado. Será un pequeño envoltorio y encerrado que contendrá simplemente un poco de excremento. Lo esconderemos allí. Desde entonces, en nuestro cuarto frente al espejo, cada vez que nos parezca oportuno o nos plazca, haremos un gesto, indicación equívoca que, sin que todavía los destinatarios puedan entenderlo, se referirá al objeto de nuestra burla, oculto en su habitación. Finalmente, cuando así lo decidamos, haremos el gesto por el cual los españoles descubrirán a la vez el contenido del paquetito y el sentido de nuestros gestos anteriores. Hemos hecho este plan y lo cumpliremos. Por primera vez, hemos adelantado. Queda por considerar la cuestión del regreso. A la salida del corredor, el guardia estará sobre aviso, por lo que no será posible repetir la estratagema de la piedrita. Si es necesario, estamos dispuestos a matarlo. Para procurarnos un arma, hemos decidido romper nuestra copa y en la expedición cortar pedazos de cristal filoso. Pero uno de nosotros se desdice ahora de esta afirmación que nos dejará sin música. Entre el párrafo anterior y este, hemos discutido sobre si romper la copa y además también sobre otras cuestiones. La discusión siguió después de la frase anterior. Uno de nosotros trató de romper ya, él, la copa, pero el otro le contuvo el brazo. Uno de nosotros de repente ha dicho que él hizo el sexo con Lía. Dijo que fue hace poco. Reconoció haberlo ocultado al otro de nosotros. Dijo que fue al jardín a buscarla, que era mediodía
que el sol era muy desesperante, así dijo. Ella trabajaba de rodillas entre sus plantas, espaldas a él. Él dijo que se acercó. Dice que Lía notó su presencia, pero que no se movió. Él dijo que se puso frente a ella y, como un amo, le hizo el gesto de llamarla para el sexo. Lía desde abajo lo miró sin comprender. Él dice que no es que ella haya vacilado como aquella vez ante el llamado del español, sino que lo miró sin comprender. Él sentía. Él dice que sentía como si un viento la agitara, lo anulara. Entonces repitió la orden. Ella apartó su vista y se levantó, en obediencia. Él la llevó fuera del jardín, hacia las letrinas de los esclavos. Ella se dejaba guiar. Él dice que había demasiado sol. Dijo que en las letrinas la hizo entrar en el cubículo más apartado. Le ordenó que se desnudara. Lía se desnudó, con la vista baja. Él dijo que las caderas de Lía desnudas son espléndidas, oscuras. Dijo que se arrodilló para besarlas y que ella, con los brazos caídos, se dejaba hacer. Él dijo que él se desnudó. Dijo que le dijo a Lía que se inclinara sobre el tablón que cubre la letrina. Él abrazó el cuerpo de Lía. Él tocó el cuerpo tibio de Lía. Lía estaba quieta. Él dijo que Lía estaba quieta, ausente. Entonces él le pegó. Él dice que le pegó a Lía. Dijo que le pegó en la cara, con la mano abierta. Que le pegó varias veces hasta que ella, dijo él, empezó a moverse bajo el cuerpo de él. Primero como en obediencia a los golpes, pero después llevada por sí misma, dijo él. Lía se agitaba en el pequeño vendaval en la letrina de Dionda y él dijo que Lía, en lo alto del placer, dijo que Lía grita, como un pájaro ronco. Entonces el otro de nosotros le dio un puñetazo en la boca. Él no respondió al golpe. Se quedó como perdido, frotándose el labio ensangrentado. Después se acolocó en la cama, ocultando el rostro. Las sábanas quedaron manchadas de sangre, como si hubiese habido una desfloración. Permanecimos sin hablarnos hasta ahora, cuando nos juntamos para hacer esta entrega. Yo lo veo dormir en la penumbra. Veo el agujero de su boca abierta, la marca de mi golpe junto al labio. El espejo nos refleja apenas como bultos separados. Yo estoy junto a la ventana, lamido por la lengua de perro de la luna. Ahora se retuerce. Siempre dormimos así. Habla en sueños. Dice palabras que no me interesan. No quiero que despierte. No quiero que me vea solo en esta entrega. Ustedes me despreciarán. Ustedes se reirán. Yo también llamé a Lía para el sexo, como un amo. Ella obedeció. En el cielo había una sola estrella. La llevé a las letrinas. Allí había un trapo, un estropajo que él o yo olvidamos sucios. Sentí vergüenza. En el último cubículo le ordené que se desnudara. Yo temblaba, tenía las manos frías. Traté de entibiármelas. Froté mis manos para entibiarlas y que ella no se estremeciera al tocarla yo. Ella se acostó, desnuda. Por primera vez le vi las caderas como una copa llena.
Yo la acariciaba y ella se dejaba hacer. Yo no podía mirarla a la cara, pero mis manos se endulzaban en su cuerpo. Apreté mis mejillas entre sus pechos, la abracé mucho, cerré muy fuerte los ojos porque temía llorar. Y eso duró. Y de repente sentí como ella, con tanta timidez, me acariciaba. Yo no la obligué a acariciarme. Yo besaba en torno a su boca, nos acariciábamos. De a poco sentí como algo en ella subía, como un pequeño trueno. Nos besábamos y sus labios, quiero decir, yo no le pegué. Abrí los ojos y vi su cara con la marca violeta del castigo. Ella tenía los ojos cerrados y la sentí venir toda y de repente yo, retrocedió. Me dejé sola y desnuda, yo digo que retrocedí. No le pegué como él, que duerme rodeado de su propio olor insoportable. Y entonces, después del fracaso, mi cuerpo avanzó todavía sobre ella, ciego hacia el final hasta una torpe purificación. Nos quedamos quietos. En silencio. Traté todavía de acariciarla. Pero él dijo que Lía gritó. Que Lía sabe gritar como un pájaro ronco. Redaliz. Uno de nosotros despertó en la alta noche y vio que el gemelo no estaba a su lado, sino junto a la ventana, pálido a la luz de la luna. El que entonces despertó dice que el que estaba junto a la ventana hizo gesto de ocultar algo. Quedamos en silencio. El que recién había despertado empezó a hablar desordenadamente. Dijo haber soñado que el que estaba despierto preparaba una entrega individual, de espaldas a él y de acuerdo con Gabriel. El de junto a la ventana estaba lívido por la luna. Dijo que el durmiente, cobarde, disfrazaba de sueños sus sospechas. Toda entrega individual es imposible porque somos dos. Estoy insomne junto a la ventana por la tribulación de haber visto a Gabriel en un acto terrible. He visto a Gabriel depositar nuestra última entrega en el buzón de la gobernación. El que estaba en la cama respondió que eso no le importaba. Gabriel, así descubierto, primero vaciló, pero después, insolente, reconoció que en efecto nuestras entregas son para los amos. No hay otros como nosotros en otras islas, o si los hay, nunca sabrán de nosotros. El durmiente respondió que el insomne estaba mintiendo a fin de ocultar lo que realmente importa entre nosotros. Le rogué a Gabriel que no destruya o suprima nuestras entregas. Gabriel, dueño de la situación, respondió que solo suprimirá lo que no sea necesario. Le pedí que no quitara el recuerdo de los pececitos en el estanque ni la historia de la boca de Jesús. El que estaba en la cama desestimó el recuerdo de los pececitos en el estanque y añadió un comentario sarcástico. Quedamos en silencio, exhaustos. El que estaba en nuestra cama dice que el que estaba junto a la ventana parecía un insecto enorme y blanquecino. Ya amanecía cuando el insomne se acostó. Hubo una purificación atroz y un dormir sin sueños. Tal vez alguien, ojalá, nos haya visto desde el espejo.
Ahora, cuando hacemos esta entrega es mediodía. Lo de anoche es lejano y no es real. Hacemos esta entrega para ustedes. Los imaginamos monstruosos como nosotros, leyéndonos en secreto. Más tarde iremos a caminar. Cada uno solo. A esa hora Lía ya no está. Uno deja atrás los edificios de la gobernación. Uno atraviesa el jardín y llega al lugar de las plantas que Lía atiende solo por su gusto o porque las encontró débiles y tuvo compasión. Uno va más lejos, donde solo hay baldío y cesa todo lo plantado por los españoles, cuando hace tanto tiempo llegaron a esta isla que no es de ellos. No es de ellos. Después empiezan los arbolitos espinosos de la isla. Espinosos de la isla. Y el monte donde solo quedan unos pocos animales en miedo perpetuo. Y seguimos todavía en la noche, hasta la modesta cumbre desde donde sabemos a lo lejos, alenta el mar. Y vemos su línea de espuma, que brilla como una risa. Los dos soñamos un mismo sueño. Hay algo maravilloso en haber soñado lo mismo. Cada uno se hace figura del sueño del otro en un entrelazamiento exacto y móvil. Antes habíamos tenido una pelea, pero entre nosotros las peleas solo son excusas. Peleábamos entre nosotros, nos aferrábamos, nos pegábamos, simétricos. La marca que uno tuvo en la boca ya se borró. Nuestras caras eran blandas al ser golpeadas y se mojaban de una sangre suave. Uno de nosotros cayó al suelo y el otro le pegaba y le pegaba. El caído, sin saber cómo, tuvo en su mano nuestra copa. Enseguida la copa se rompió de tan frágil y él, con un movimiento leve, llevó la copa al cuello del que le pegaba. Entonces el que pegaba dejó de pegar. Cayó, a su vez blandamente, manchando al otro de rojo porque del cuello le salía una sangre suave que, y eso era ridículo o patético, él trataba de contenerse llevándose las manos al cuello, como si tuviese frío. El herido quedó de espaldas. Todo estaba en silencio. La sangre salía despacio, apacible. El otro de nosotros, apoyado en el suelo, veía la sangre fluir. Las manos del herido dejaron la garganta como quien renuncia a un pudor y quedaron en los costados del cuerpo. Y ya brotaba menos sangre. La cara del herido se iba tornando distinta, gris. Entonces, antes de que la sangre se agotara, soñamos. Él soñó. Yo soñé que venía Lía, con la carita intacta de antes del castigo. Que era Lía. Y me besaban la boca.